más de Dios. Si es que pedimos paciencia, hay tribulación. Después de esto, Él provee la paciencia. Oramos por su misión y llega la rebeldía. Oramos por fortaleza y nos azotan las luchas. Porque oramos sin pensar que pedimos. Pablo lo afirma en Romanos 8:26. Mas el Espíritu viene en nuestra ayuda para que peticionemos según conviene. Gimiendo ruega el Espíritu por nosotros, para que nuestra súplica Dios escuche. Aumenta la desazón cuando queremos más fe. Pedimos vivir en paz y nos hacen enojar. Consideremos cuando oramos que Dios quiere. Que Él responde según juzga conveniente. Oramos por más amor y se acrecienta el rencor. Ansiamos ser cual Jesús y nos visita el dolor. El ser probado en el horno de la aflicción es la respuesta para nuestra petición. Mas el que examina siempre los corazones del Espíritu sabe su intención, porque conforme a la voluntad del Padre intercede el Espíritu por nosotros. ¿Cuántas veces yo me he preguntado cómo ascender a lo más alto? Entonces el maestro me dijo: hijo mío, a la cima llegarás solo conmigo. Yo pensé que todo sería fácil cuando decidí ganar a Cristo. Pero de repente vino ante mí una senda estrecha, agobiante. Me estremecí, casi caí, a nadie vi cerca de mí, cuando de pronto escuché su tierna voz que susurró en mis oídos: a nada temas, hijo mío, no te detengas, no vaciles, vas conmigo. Mi débil mano tomó con solo mi corazón y confiado retomé mi camino.
los ojos en Jesucristo, marcha con paciencia el peregrino, avanza constantemente, mirando siempre adelante, porque al final del camino está su amado. Glorioso será aquel encuentro del esposo con su bella amada. Las aflicciones entonces que soportó en el camino, con la gloria venidera no son nada. Muy pronto Cristo volverá para decir al vencedor: ven, sube, toma posesión del galardón. Un resplandor sin fin habrá, cantos de júbilo se oirán, porque las bodas del Cordero se han cumplido. ¿A dónde fueron las penas? ¿Qué fue de aquella tristeza? La eterna gloria en el cielo es lo que cuenta. Oh, sí. Si viene, cuando viene, yo respondí que si viene, por su esposa Cristo viene. Tanta espera no es en vano, Él ya viene. El momento más sublime está cerca. Muchos hablan afirmando que Él ya viene, pero están adormecidos como si no lo creyeran. Mas Él viene por nosotros victorioso. Ya viene el gran soberano, Rey de Reyes, subiendo. La esposa, la noche comienza, la luz que alumbraba se marcha también. El gozo del cielo ya no tardará. La hora de la prueba atrás quedará. Reposar en Jesucristo fue el secreto de la esposa que muy pronto con su amado emprende el viaje. Ella fue probada en todo, pero nunca rechazó sufrir con Cristo por la herencia. Dejaremos este mundo en tinieblas. El instante de partida se aproxima más y más. Toda la naturaleza lo declara.
también la apostasía lo confirma. Linaje divino, victoria en la cruz, poder absoluto, Señor. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él. En la obra de nuestro Señor hay lugar para el Hijo de Dios, más allá de lo que deba ser. Lo importante es servir con amor, el servicio que otorga el Señor. Diligentes debemos cumplir, a sus ojos tiene gran valor el obrero que aceptó servir. En el cuerpo de nuestro Señor no interesa el lugar para orar, donde quiera coloca al Señor. Lo importante es la fidelidad, la elección de los siervos de Dios le compete solamente a Él. Cuando elige, digamos amén, sin mirar el lugar ni aquí. La elección de los siervos de Dios le compete solamente a Él. Cuando elige, digamos amén, sin mirar el lugar ni aquí. Damos gracias a Dios nuevamente por esta noche que podemos estar juntos para estudiar la palabra de gracia, una palabra distinta, una palabra para un pueblo distinto. Este tiempo Dios está sacando un pueblo para su nombre, y de ese pueblo, bueno, Dios está formando una esposa para su hijo. Es el gran propósito de Dios. Y para eso, hermano, con ese motivo especial, con esa esperanza, nosotros estamos preparándonos, conociéndole más. Y damos gracias a Dios porque nos da siempre oportunidad de poder acercarnos, de poder compartir juntos la palabra de gracia. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a continuar con nuestro estudio de Isaías. En el capítulo 43 habíamos quedado y vamos a leer desde el verso 23 en adelante. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra: no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso.
No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Bueno, así vemos lo que hizo Israel. Habíamos visto que esto Israel lo había hecho especialmente en su religiosidad. Y así es la religiosidad. La religiosidad viene a suplantar la obra de Dios, tanto la obra de redención como la obra transformadora de la gracia de Dios en la vida del creyente. Y esto, hermanos, nosotros necesitamos poder discernir en nosotros mismos, porque es muy fácil discernir en otros. Muy fácil es mirar la falla o la religiosidad en nuestros hermanos, pero muchas veces esto es parte de algo que nosotros no nos apropiamos con fuerza y no queremos soltar. No juzgamos esa parte que parece que no es tan importante. Parece que a Dios no le molestará tanto. Pero dice Dios, me fatigaste, dice. Realmente todo lo que hacemos nosotros en nuestra fuerza, todo lo que hacemos nosotros impulsado por nuestra justicia propia, bueno, hermano, es religiosidad. Todo lo que hacemos, hermano, llega a ser una copia, una imitación de la vida espiritual. Pero especialmente Israel llegó, hermano, a ser un pueblo que necesitaba ser convertido. Ellos realmente llegaron a estar tan alejados de Dios que ellos necesitaban ser convertidos. Y hacían todas estas cosas de manera para solamente estar bien delante de Dios, como una práctica formal, como un rito. Y esto es lo que desagradó a Dios, porque, hermano, el hombre con su fuerza, se fatiga para tratar de alcanzar algo de Dios. Así es el hombre en su religiosidad. Dice en Romanos capítulo 2, dice en el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Bueno, vemos que aquí Dios dice aquellos que perseverando en bien hacer. Y muchos toman estos versos como si realmente a Dios le haría falta que el hombre haga obras para satisfacerle o para que el hombre alcance algo de Dios. Hay una sola obra que Dios acepta, y esa es la obra de su Hijo amado en la cruz. Esa obra fue la única obra perfecta y consumada en la cual Dios realmente puso todo su corazón. Si el hombre quiere llegar a Dios, lo tiene que hacer solamente por medio de esa obra. Y si, hermano, nosotros queremos agradar a Dios, necesitamos tomar la provisión de esa misma obra, de la obra de la cruz, el Cristo crucificado. El Señor mandó para que el hombre sea salvo a través de la obra de redención. Por eso dice vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Este bien hacer es aceptar esta obra, aceptar a Cristo, recibir al Salvador del mundo, recibir al Hijo de Dios en su vida. Eso es realmente con una convicción que el Espíritu Santo da, es lo que es el bien hacer en este caso. Entonces, de esa forma, el hombre alcanza gloria. Un día va a alcanzar, hasta donde se rinda al menos, honra también e inmortalidad a través de esa vida que el Señor mismo hace nacer en él. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El hombre religioso piensa tapar una obra, una mala obra, con una buena obra. Ese es el pensamiento. Entonces hace mucho sacrificio,
hace mucha penitencia. Así es el religioso, trata de tapar una mala obra con una buena obra. Pero no es así, no es así. El hombre cuando fracasó en el huerto del Edén, el hombre trató de cubrir su mala acción. Realmente la evidencia era que ellos sabían que se habían dado cuenta que estaban desnudos. Y ellos quisieron tapar su condición pecadora. Quisieron tapar. Y tejieron con esfuerzo, y así con su inteligencia, con su sabiduría, bueno, hicieron hojas de higuera. Y así es el hombre. Así es el hombre. El hombre trata de cambiar la manera de Dios. Y Dios, realmente vemos que si Él no interviene, el hombre queda en sus pecados. Hay una sola manera. Dios ya estableció la manera en cómo el hombre puede acercarse a Dios. Pero vemos que el hombre no quiere aceptar la manera de Dios. En Tito capítulo 3 dice en el verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esta es la tendencia del hombre. El hombre quiere hacer obra de justicia propia. Y así Israel, el pueblo de Dios, nunca entendió el trato de gracia para con ellos. Dios había hecho todo. Y así desde el comienzo de la Biblia vemos a Dios haciendo una obra a favor del hombre. La primera frase hermosa que encontramos en Génesis es, los vistió Dios. Los vistió. Dios proveyó para cubrir su condición. Y para eso tuvo que matar un animal. Pero el hombre quiere cubrir su condición pecadora por medio de la religión, por medio de la religiosidad. Pero no alcanza. Por eso dice, Él nos salvó. Él nos salvó. Pero no por obras, no por obras. El hombre no puede, hermano, con su obra tapar su condición. ¿Acaso mudará, dice la palabra, el leopardo o el tigre su piel? El hombre necesita ser regenerado. Y eso es una obra milagrosa que Dios hace a través de la palabra y de su Santo Espíritu. Por eso dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Así es el hombre en su naturaleza caída, es religioso. Y así era Israel. Israel hacía los sacrificios, Israel llevaba a Dios, y por fuera toda esa formalidad estaba muy correcta, estaba bien. Pero Dios miraba el corazón. Dios miraba más adentro. Dios no mira tanto la cáscara, sino mira por dentro. Y por dentro veía que no había cambio. Ellos no habían sido convertidos. Y para ellos era una carga. El hombre hace muchas cosas, como dijimos, a veces hace largas caminatas para llegar a un lugar, quizás de rodilla, quizás da grandes sumas de dinero. Pero todo eso Dios no pide. Dios no pidió eso en realidad. Dios quiere que el hombre primeramente se ponga a cuenta. Y bueno, en el capítulo 1 de Isaías vemos que Dios le había dado la solución. Venid, dice, y pongámonos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Dios tenía preparado para ellos una solución. Pero lastimosamente, hermano, este camino hasta el día de hoy el hombre elige. Y dice, nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, por su gracia. Y esto es por el lavamiento de la regeneración. Así como Naamán. Naamán necesitaba ser curado de la lepra. Y todas las buenas virtudes que tenía Naamán no le alcanzaban para realmente ser sano. No le alcanzaban. Y un leproso no podía entrar ante la corte del rey, pero va y se presenta a él en Israel. Y el rey le dice, yo no puedo hacer nada por vos. Pero vemos que tiene que ir a Eliseo. Y Eliseo, en representación de la gracia de Dios, él
le manda, le da la solución. Por eso dice, tiene que ser por gracia, por misericordia. El hombre tiene que estar dispuesto a reconocer su condición pecadora. Entonces Dios en su misericordia actúa por la fe del hombre y le regenera. ¿Qué significa regenerar? Hacer nuevo. Dios le da una vida nueva y Dios empieza a tratar con el hombre a través de esa vida. Ya Dios no mira al hombre redimido. Dios no le mira en la antigua vida, sino que le ve en una nueva vida, en la vida regenerada. Y esto es por el lavamiento, dice, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es una obra que Dios solamente puede hacer. Y Dios hace a través de su santa palabra y a través del Espíritu Santo. Esos son los dos elementos que Dios utiliza para la regeneración del hombre. Por eso vemos que así Dios les habla. Y esto es algo muy triste porque este era el pueblo de Dios. Nosotros hubiésemos esperado de otras naciones que hagan así. Pero este era el pueblo de Dios. Este era el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido, a quien Él se había revelado. Pero vemos que Israel nunca pudo ver. Y Dios, vemos que le dice así, no compraste para mí. Cuando Jesús vino, Él había dado el ejemplo del fariseo y del publicano, cómo ellos oraban. Y uno oraba golpeándose el pecho y el otro oraba consigo mismo. Él era su Dios. Y así el religioso todo lo que hace para gloriarse a sí mismo. Y hermanos, si nosotros algo hacemos en nuestra fuerza para el Señor, tarde o temprano nos vamos a gloriar. Por eso es tan necesario poder entender realmente de dónde Dios saca realmente la energía para que hagamos. Él produce el querer como el hacer. Él produce la energía necesaria y activa a través del hombre interior. Ninguna persona que no tenga la vida nueva va a poder agradar a Dios, porque Él no tiene la energía necesaria y activa. Dios no puede producir, querer ni hacer, pero Él es el que produce. Él es el que produce en nosotros el querer y así también el hacer. Y esto es tan hermoso, hermano. Dice en Filipenses capítulo 2, en el verso 13, porque Dios es el que produce en vosotros. Y eso es a través de la vida de Cristo y del poder del Espíritu Santo que actúa en nuestro interior. Ya no es una obra religiosa, sino que, como dijo el apóstol Pablo, no yo, sino la gracia de Dios. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ya andamos bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces agradamos a Dios. Pero, por supuesto, esto el hombre sin Cristo, el hombre religioso, no puede entender. No va a entender nunca, porque el hombre anda en su fuerza. Y el creyente, cuando anda en su carne y quiere también vivir una vida religiosa, bueno, produce lo mismo. Parece tan espiritual. Pero es fruto de su esfuerzo. Por eso es necesario poder conocer nuestra vieja creación. Muchos conocen la parte inmoral de su vieja creación, que es una parte realmente fea y fea delante de todos. Pero muchas veces nosotros no conocemos, al igual que Israel, y dejamos pasar muchas cosas de nuestra vida antigua, nuestra antigua naturaleza, que es religiosa. Por eso es tan necesario hacer morir realmente, llevar a la cruz donde el Señor le mató y por fecha ponerle ahí a toda tendencia de la carne. Toda tendencia, hermano, nos roba. Toda tendencia de la carne, bueno, nos priva de alcanzar lo mejor. Por eso es tan hermoso bajo la gracia. Dios espera que el creyente crezca.
Y a medida que va creciendo, el creyente va creciendo también en obras, va creciendo en obras, va creciendo en amor. Entonces, bueno, ahí va entrando en las obras que Dios ya preparó de antemano, va entrando en la perfecta voluntad de Dios. Y realmente no queremos hacer más, no queremos hacer más ni menos de lo que Dios nos ha dejado para que hagamos. Y esa vida vamos descubriendo a medida que vamos creciendo. Israel, volvemos a decir, hacía muchas cosas y por fuera podemos decir que estaba muy correcto. Y es más, Dios había enseñado cómo hacer y ellos hacían igual. Por fuera era igual. Todo era conforme. Pero el corazón, bueno, no era perfecto. Era una obra de la carne nada más. Por eso vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Ninguna obra, ningún esfuerzo sirve para agradar a Dios. Dice en Gálatas capítulo 5, en el verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bueno, así vemos, especialmente los judíos, ellos siempre se entregaron a esta manera religiosa. Y hasta el día de hoy, hay muchos que quieren seguir judaizando. Hay muchos que quieren seguir haciendo que los creyentes guarden alguna forma judía. Pablo dice, la circuncisión señalaba a la cruz. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos, porque nuestra carne fue cortada. Y tenemos una nueva creación y andamos en esa vida y nos gloriamos en esa vida, en lo que esa vida produce en nosotros. Ya nuestro yo, nuestro viejo hombre, ya fue muerto. Y especialmente los judíos tenían la inclinación de andar bajo las obras de la ley. Pero no sirve de nada, dice. No sirve de nada. Porque en Cristo Jesús no vale algo, dice. Ni la incircuncisión, ni la circuncisión. Sino la fe que obra por el amor. Y esto es algo tan hermoso. Y esto es lo que produce realmente la palabra de gracia. La palabra de gracia hace realmente real ese amor en nuestra vida. La iglesia de Filadelfia será una iglesia llena de amor fraternal. Ella manifestará realmente el mismo amor de Cristo. Va a tener el mismo nivel de amor. Y ese amor, dice Pablo, nos constriñe. Ese amor nos constriñe, no otra cosa. Pero para eso necesitamos crecer. Necesitamos crecer para poder experimentar esto. Bueno, por eso vemos en el verso 25 que Dios le dice más a este pueblo. Dios le dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Note qué precioso. Israel, por medio de esos sacrificios religiosos, como hemos dicho, el religioso trata de cubrirse. Pero dice Dios, yo soy el que borro. Yo soy el que borro. Dios sacó de su vista el pecado del hombre. Y en verdad, hermano, Dios trató con el pecado de toda la humanidad en la cruz. Dios no va a condenar al hombre. El hombre no va a ser condenado por sus pecados. El hombre será condenado por rechazar a Cristo. Porque Dios es el que hizo la provisión para el hombre. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Ya no hay que hacer. Ya no hay que tratar de cumplir. Porque ahora vino uno que tomó nuestro lugar en la cruz. Y bueno, y Él pagó por el rescate del hombre que está bajo el poder del pecado, bajo la esclavitud. Él es el que redimió al hombre en provisión. Pero como hemos dicho, el hombre tiene que venir y aceptar. Tiene que aceptar la provisión
de Cristo en la cruz. Dios vio al hombre en su ruina. Dios vio al hombre en su ruina y pecado. Y dio a su amado Hijo. Y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el verso 18, el que en él cree no es condenado. Esta es la provisión que Dios dio. A través del creer. Este es el Evangelio. La buena nueva es que el hombre cree y es salvo. El hombre que pone su fe en Cristo es salvo una vez y para siempre. Esta es la buena noticia. Esta es la salvación. Y ese es el comienzo de esta salvación. Y después vamos viendo que esta salvación es más grande. Pero dice, el que en él cree no es condenado. Pero no te dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Acá vemos la causa de por qué el hombre va a ser condenado un día. Porque Dios trató en Cristo con todos los pecados que se cometieron antes. Y con todos los pecados que se estaban cometiendo en ese momento que Él estaba siendo crucificado. Que Él estaba allí colgado. Y también Él llevó los pecados que se iban a cometer. El herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Por el pecado de todos. De todos. Los que habían nacido y de los que iban a nacer. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así vemos que dice Isaías en el capítulo 53. O sea que Dios en su gracia hizo una provisión. Y Dios le dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Dios sacó de en medio del pecado. Y ahora en medio del hombre y de Dios hay un camino nuevo. Hay un camino, Dios hizo un camino a su misma presencia para que el hombre pueda llegar y entrar. Cristo, el precursor, el primero en entrar al cielo como hombre, abrió paso a toda la humanidad. Entonces el hombre se puede acercar a Dios porque a través de Cristo el hombre, como hemos dicho, recibe una nueva vida. Entonces Dios ya no ve pecado en el hombre. Y en provisión, hermanos, Dios trató, volvemos a decir, con todos los pecados de los hombres. Y así vemos que Dios le dice a Israel que estaba intentando, y que hasta el día de hoy Israel está intentando, por medio de la ley, de las obras de la ley, cubrir su condición pecadora. Pero Dios le vuelve a decir, un día sus ojos serán abiertos. Y qué hermoso va a ser cuando Israel conozca la gracia. Y sepa que dice, yo, dos veces dice esa palabra yo. Yo soy, el yo soy. Qué hermoso como Dios se presenta. Aquel que no cambia, el yo soy. Él es el que borra tus rebeliones. Él es el que realmente va a levantar y a restaurar a esta nación. Pero primeramente esta nación se va a convertir. Y dice, yo soy el que borro tus rebeliones. No va a ser por justicia propia, no va a ser por esfuerzo, no va a ser por tratar o cumplir, sino por gracia. Dios por gracia hace. Y Dios por gracia va a volver a tratar con este pueblo tan religioso, tan desobediente. Y cuando Dios manda su gracia y esta gracia trata con el pecador, realmente el pecador es puesto en un lugar de príncipe. Porque esta gracia va a ser la que le provee la justicia. Esta gracia le da una justicia a un pecador y le cubre. Pero eso no quiere decir que realmente el pecador no siga manifestando pecado. Pero Dios ya le ve como justo. El pecador que recibe a Cristo recibe a través de la gracia de Dios, a través de un don inmerecido, a través de la fe, recibe justicia. Y es invitado luego a caminar por fe, porque el justo por la fe vivirá. Es invitado a alcanzar realmente ya más justicia, ya una justicia práctica, una santidad
práctica también. Recibe del mismo Señor Jesucristo su santidad, su justicia, pero luego es invitado a seguir por este camino, por el camino de paz. Pero esto no tiene nada que ver con un cambio de actitud. Usted va a ver que la persona es salva, pero quizás no cambia todavía su manera de proceder. Por eso siempre decimos, no podemos decir por su fruto los conoceréis, porque por ahí el hermano, el creyente es recién nacido y si queremos ver fruto en su vida es demasiado pronto. Eso no podemos aplicar para saber si la persona es salva o no. Por eso tenemos la plena confianza que Dios conoce a los suyos. Porque Él es el que borra la rebelión del hombre cuando el hombre acepta el rescate. Es tan preciosa, hermano, la manera de Dios. Vamos a ver en Miqueas capítulo 7, en el verso 18. Profecía de Miqueas, capítulo 7, dice el verso 18 y vamos a leer el verso 19. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente. Así va a ser realmente la voz de Israel, especialmente del remanente, que va a ser el primero en despertarse durante el milenio. Y también durante, especialmente, el tiempo de prueba que van a pasar ellos. Que Dios como tú. Y dice que olvida el pecado, y así hace Dios. Dios cuando perdona al hombre, Dios olvida. Y ya también, no solamente se olvida del pecado, sino que se olvida también de que él alguna vez fue pecador. Mire cómo es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Porque como hemos dicho, Dios, cuando el hombre se acerca, le provee un manto de justicia. Y le cubre. Esa justicia, la justicia de Cristo, le cubre. Entonces entra ahí en la presencia de Dios. Y Dios no solamente se olvida de sus pecados, sino que también se olvida de que alguna vez fue pecador. Y esto vamos a ver ahora en Romanos capítulo 5, pero vamos a seguir leyendo. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Esto es lo que Dios quiso mostrarle al pueblo de Dios. Y esto es lo que tendría que haber también manifestado Israel. Pero Israel no manifestó esta misericordia ante sus prójimos. Israel más bien fue un pueblo duro y religioso. Más, hermano, nos acercamos al corazón de Dios, más recibimos de esta gracia maravillosa y más manifestamos la misericordia de Dios. Él se deleita en la misericordia. Y dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El hombre ha ido a la luna, ha mandado satélites de investigación a muchos planetas. Hay algunos dicen que se están acercando al cordón de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Pero el hombre todavía no ha podido llegar al fondo del mar. Porque allí Dios, en lo profundo del mar, sepultó todo lo que nosotros hicimos, todos nuestros pecados. Y nuestra confianza, hermano, es que el Señor nos perdonó. Y eso nos da confianza delante de Dios. Porque Dios no es como el hombre. El hombre a veces parece que perdona, pero no se olvida. Siempre tiene presente y dice, yo todavía me acuerdo, dice, lo que vos me hiciste. Pero Dios
nos perdonó y se olvidó. Y sacó de su vista, ya no se quiere acordar más. Hermano, no hay tropiezo en nuestra relación con Dios. Dios nos ve a través de su amado Hijo. Y si, hermano, usted está caído, si hay algo que no le deja tener comunión con Dios, bueno, hermano, puede pedir perdón a Dios. Puede pedir perdón y Dios, hermano, le va a aceptar. Ese pecado, a veces el pecado, hermano, nosotros no vemos. Por eso tenemos que pedir a Dios, dice, examíname. A veces es una religiosidad. Nosotros cuando hablamos de pecado, quizá creemos y miramos cosas aberrantes. Pero especialmente la religiosidad hace al creyente frío. Le hace a un creyente, parece que anda en automático, pero es religioso. Pero no tiene comunión. Entonces, hermano, lo que Dios hace es quitar otra vez. Nosotros sabemos que el pecado corta la comunión. Pero nos reconocemos, hermano, en ese momento como una vida nueva. Y allí, hermano, somos invitados a acercarnos a la presencia de Dios. Nos acercamos confiadamente, no con desconfianza. Bajo la ley el pueblo no podía acercarse donde Dios estaba manifestándose con el ruido de la bocina, con relámpagos. Pero todo eso cesó, hermano, porque eso ya recayó sobre el Señor Jesucristo. Y cesó la ira de Dios. Ahora nosotros como hijos de Dios, somos invitados a acercarnos confiadamente. Y si vamos a arreglar cuenta con Dios, vamos a arreglar como hijos. No vamos a reconciliarnos con Dios. No, porque la reconciliación ya fue hecha una vez y para siempre. Muchos creyentes, cuando vuelven a Dios, dicen, me voy a reconciliar con Dios. No, la reconciliación ya fue hecha. Vamos a volver a la comunión con Dios. Aparte de la reconciliación, lleva dos partes. Hermano, y Dios en su amor nunca cambió hacia nosotros. Dios nunca cambió hacia nosotros en amor. Lo que cambiamos siempre somos nosotros. El creyente vuelve a la comunión. Directamente vuelve a la comunión. Y el Padre le recibe con sus brazos abiertos. Reconoce el creyente y sigue adelante. Esa es la manera de Dios. Y especialmente el Hijo de Dios, hermanos, siempre es visto a través de Cristo. Tiene esta ventaja. La sangre de Cristo ha limpiado nuestros pecados para siempre. Ha limpiado nuestros pecados, como vamos a ver en Primera de Juan. Dice el apóstol del amor. Siempre hacemos una comparación entre Pedro y Juan. Pedro se jactaba realmente de cuánto él amaba a Jesús. Era un poco soberbio Pedro, porque Pedro decía, yo amo mucho, yo no te negaré, aunque estos. Él era el que más amaba supuestamente, él proclamaba eso. Pero Juan tuvo una revelación del amor de Cristo, porque él mismo se llamaba el discípulo a quien Jesús amaba. Él no se jactaba de que él amaba a Jesús, sino de que Jesús le amaba a él. Y cuando entendemos esto, hermano, realmente llegamos a entender muchas cosas. Ese amor no cambia. Aunque nosotros fuésemos infieles, nuestro amor variable a veces cambia. A veces somos más fieles y a veces somos menos fieles. A veces queremos convencer a Dios con un afecto natural. Pero su amor no cambia. Él permanece fiel. Y dice en 1 de Juan, capítulo 1, en el verso 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Esto es lo que realmente hace la luz. La luz nos muestra esta realidad. No podemos juzgarnos unos a otros, porque así el Señor siempre nos muestra la sangre.
En nuestro hermano está aplicada la sangre de Cristo. Y a veces el creyente, a mí me duele escuchar a veces, y yo entiendo que a veces no se entiende, cuando el creyente dice, yo soy un pecador, dice, yo soy un pecador. Y el creyente ya no es más pecador. No, porque ya fue justificado. El creyente no es más un pecador. Y a veces, bueno, yo entiendo que todavía estamos aprendiendo. Pero hermano, usted no se mire de esa manera. Nosotros somos justificados. Y la sangre de Cristo nos limpió. Y nos limpia de todo pecado. Note que esta frase limpiar está en tiempo presente, porque todavía continuamos pecando. Y así, hermano, nosotros vamos entendiendo. Porque si entramos en la presencia de Dios como pecadores, bueno, hermano, estamos perdiendo la ventaja que la gracia nos ha dado. Estamos perdiendo la ventaja que la gracia nos ha dado en la presencia de Dios. Somos una nueva creación. Y así vamos entendiendo realmente cuál es la manera de Dios y vamos pudiendo tomar de esa gracia, de los resultados que no son nuestros, sino del Señor, que el Señor nos dio. En Hebreos capítulo 9 dice en el verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, y vemos actuando en la vida del Señor antes de subir a la cruz, impulsándole a obedecer a Dios, fortaleciéndole en cada paso que él cargaba su cruz. Y dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bueno, así vemos que Dios ha puesto realmente la manera para que el hombre pueda vivir en paz con Él. Y pueda vivir realmente como dice el apóstol Pablo, dice gracia y paz. Ningún creyente que no pueda entender la gracia de Dios va a tener paz. Realmente en la gracia hay paz. Y poder entender el valor y el significado de la sangre de Cristo, hermano, aplicada a nuestro corazón, esto tiene una profundidad que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Y va a traer reposo a nuestra vida. Él limpia nuestras conciencias. Y acá podemos detenernos un segundito. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia está puesta en el hombre para aprobar y desaprobar las obras hechas por el hombre. Cuando usted hace algo bueno, la conciencia le aplaude, le felicita y usted se siente tan bien. Pero cuando usted hace algo malo, la conciencia le acusa. Vemos en Judas, la conciencia actuó de tal manera que Judas llegó a suicidarse porque su conciencia, él no podía atajar su conciencia, él no podía tomar de la gracia de Dios. Él era el hijo de perdición. Pero vemos que realmente, hermano, cuando la gracia es revelada a nuestro corazón y llegamos a ver la sangre de Cristo aplicada en nuestro corazón, bueno, esa sangre dice que limpia nuestras conciencias. Una conciencia sujetada al Espíritu Santo y limpia la conciencia de obras muertas. De toda obra religiosa, de todo lo que el hombre quiere hacer para cubrirse o para sentirse bien. Así es el hombre. El hombre trata, hermano, de esta manera, pero nosotros tenemos la sangre. La sangre de Cristo que limpió nuestras conciencias, no solamente nuestro estado. Porque, hermano, cuando nosotros vemos que el Señor perdonó nuestros pecados, bueno, eso es a través de que su sangre nos limpió. La sangre de Cristo limpió nuestros pecados y nos presentó blancos, limpios delante de Dios como una nueva creación, en un nuevo espíritu, el espíritu de Cristo. Así estamos parados delante de Dios. Pero muchas veces lo que se conserva es la culpa del pecado, porque justamente la conciencia crea culpa.
crea culpa, ese sentimiento de culpa. Y eso hace que usted y yo sigamos agachados delante de Dios. Parece que no soy digno. Así realmente se sentía el hermano mayor del hijo pródigo. El hijo menor, bueno, Dios obró en gracia en su vida, pero él no tuvo problema. Él dijo, dame todo lo que me corresponde, y le pidió. Él no pensó que si era digno o no si era digno. Y el hijo mayor quedó en la casa, pero él nunca se atrevió a pedir al padre. Nunca me has dado, dice. Y realmente la respuesta del padre de familia en la parábola del hijo pródigo, vemos que el padre le dice, hijo, todo lo que yo tengo es tuyo, dice. Él tendría que haber tomado, pero él nunca se sintió digno. ¿Por qué? Porque, hermano, no hay una revelación de la gracia de Dios. Hermano, todo es nuestro. Pero no por su obediencia, sino por fe. Porque nosotros por fe nos rendimos a Dios. Su obediencia en su propia fuerza no va a traer nada bueno de Dios, ni va a mover la mano de Dios. Pero la fe produce obediencia. La fe y la obediencia van juntas, pero realmente es el producto, es el querer y el hacer de la nueva vida dentro de nosotros. Y es muy diferente a una vida religiosa. Y esto Dios nos quiere revelar. Esto Dios nos quiere revelar. Y esto, hermano, no viene a través de un momento en la presencia de Dios. Esto viene a través del andar diario con el Señor. Nos vamos rindiendo y vamos experimentando esa vida nueva que fue creada en Cristo Jesús. En la santidad de la verdad. Esa vida, esa santidad, esa pureza que hay dentro de nosotros, vamos experimentando. El Espíritu Santo hace real, hermano, en nosotros. Y Israel va a sentir esto también un día, cuando ellos se conviertan. Dios quiere, hermano, que el creyente deje ya su culpa. Especialmente estamos hablando de los salvados. Porque, hermano, por la sangre reposamos. Y reposamos en la obra del Señor. No hay otro arreglo delante de Dios, no hay un arreglo humano, pero sí a través de la sangre. Nosotros somos librados. Israel tenía las obras de la ley y esas obras eran obras muertas. El ministerio de la ley fue un ministerio de muerte y sus obras fueron muertas, pero nosotros tenemos el ministerio de la vida. Y la gracia ha provisto de nosotros una vida nueva. Y todo lo que nosotros hacemos a través de esa vida es vida. Hacemos a través de la vida de Cristo. Entonces es grato olor a Cristo. Pero necesitamos entender, para servir a Dios, para poder realmente ser realmente como Dios quiere, sentirnos dignos en su presencia. Hermano, usted es digno. Un hermano en una ocasión me preguntó, ¿será que Dios me quiere bendecir? Siempre recuerdo, ¿será que Dios me quiere bendecir? Bueno, hay muchas respuestas para dar. Pero me acordé de un verso. Dice también el apóstol Juan. Primeramente arranca la oración diciendo, amado, dice. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios quiere bendecirle, hermano. Muchas veces pensamos que somos indignos, que Dios no nos quiere dar a nosotros lo que le dio al hermano fulano o al otro. Y vivimos una vida de descontento. Pero, hermano, Dios le quiere dar. Porque usted no merece, pero usted tiene la vida de Cristo. Y allí usted es merecedor de toda la gracia abundante de nuestro Dios. Pero necesitamos abrir los ojos de nuestro entendimiento para poder gozar. Hasta donde usted crea va a gozar. Pero si usted entra en la presencia de Dios diciendo yo soy un pecador, bueno, hermano, qué libertad para pedir va a tener. Pero si nosotros dejamos esa culpabilidad, ya sabemos que somos culpables en la carne. Sí, hermano, en la carne somos culpables. Pero justamente podemos leer en Romanos capítulo 7, a ver un segundito, un verso más.
Romanos capítulo 7 tenemos que hacer y aprender del apóstol. Nuestro apóstol, realmente, él nos enseña provechosamente. Romanos capítulo 7, verso 19. Dice, porque no hago el bien que quiero. Acá Pablo reconoce, yo soy culpable, dice. Sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita, que mora, que vive en mí. Note que qué precioso lo que Pablo entendió. El creyente, hermano, nunca va a ser contado como pecador. Por eso Pablo dice, ya no lo hago yo, porque él no se identifica más con su vieja vida. Y bueno, muchos también utilizan esto, lastimosamente, esta preciosa doctrina muchas veces es tomada para vivir una vida de libertinaje, pero este no es el punto. Lo que yo, hermano, queremos realmente es ver realmente lo que dice la Escritura, para poder ser libre, vivir una vida victoriosa. Ya no lo hago yo, dice, sino el pecado. Él está identificado ya no con su antigua naturaleza, sino con una vida nueva. Y esto, hermanos, vemos que la victoria sobre el pecado no viene por esfuerzo, no viene por cumplir otra vez, sino viene por el proceso de identificación. Nos identificamos con Cristo en su muerte, pero también, por otro lado, nos contamos como vivos para Dios. Entonces, en esa vida, Pablo se contaba y dice, no lo hago yo, sino el pecado que vive en mí. Y eso le daba confianza a Pablo para entrar en la misma presencia de Dios. Y realmente levantarse hasta realmente llegar a agradarle en todo. Nuestro deseo, hermano, es ya no caer. Dice, no caeréis jamás. Esto os escribo para que no pequéis. Se puede vivir sin pecar. Se puede, hermano. Pero tomando de la provisión de la gracia de Dios. Es la única manera. Es la única manera. Es un proceso de identificación. Cuando usted más se identifique con Cristo, va a llegar a notar que después Cristo va a tomar control de su vida. El Espíritu Santo, su voz cada vez, usted va a ser más sensible a ella y va a encontrar una nueva vida. Su vida, la vida de usted va a comenzar, quizá aunque usted tenga años de creyente, si usted no conoce este secreto de victoria, el secreto de la cruz, nunca va a poder ser un vencedor total. En esa vida no hay mancha. En esa vida usted solamente tiene perfección. Bueno, ya que estamos en Romanos, vamos a leer capítulo 5, verso 1. Dice, justificados pues por la fe. Note que el hombre fue justificado porque anteriormente era pecador. El hombre redimido es un pecador que ha sido justificado. ¿Qué significa justificado? ¿Qué significa la palabra justificar? Hacer justo. ¿Qué significa la palabra justo? Bueno, recto. Significa alguien que nunca ha pecado. Así Dios nos ve. Pero la palabra justificado no significa que nunca ha pecado, sino significa un pecador hecho justo. Bueno, y así Dios ha hecho de nosotros. Por eso nosotros cuando entramos a la presencia de Dios debemos olvidarnos de realmente nuestra culpabilidad. Y debemos identificarnos más que nunca en ese momento con una vida nueva. Y esto es el camino de victoria, para poder levantarnos, para poder sentirnos merecedores. Porque si nos miramos en nuestra vieja creación, hermano, vamos a agachar nuestra cabeza y vamos a sentir un peso muy fuerte delante de Dios. Pero Pablo vemos que se desconoce a sí mismo. Dice, yo no, dice el pecado. Se olvida, parece que se desconoce. Él está totalmente identificado con una nueva vida, con la vida de Cristo. Hermano, Dios nos ve justo y esto tenemos que entender. Y
Esto también un día va a entender Israel, porque es tan hermoso. Dios le mostró su condición, pero Dios también le dice, yo soy el que borro. Yo borro, dice, tus rebeliones. Y esto nos va a animar para vivir una vida de fe, para tener un andar de fe. Andar realmente, tratar de conocer al Señor. No hay otra manera. La ley produce temor, pero la gracia produce amor. Pero necesitamos entender bien la gracia de Dios, para que nuestra conciencia se sujete realmente al poder, a la palabra de gracia, al poder del Espíritu Santo. Bueno, damos gracias a Dios. Vamos a dejar aquí, vamos a escuchar una alabanza, que el Señor bendiga su palabra, y luego vamos a dar por terminado nuestro programa. Que el Señor les bendiga ricamente. Si viene, cuando viene, yo respondí que si viene, por su esposa Cristo viene. Tanta espera no es en vano, Él ya viene. El momento más sublime está cerca. Muchos hablan afirmando que Él ya viene, pero están adormecidos como si no lo creyeran. Mas Él viene por nosotros victorioso. Ya viene el gran soberano, Rey de Reyes. La esposa, la noche comienza, la luz que alumbraba se marcha también. El gozo del cielo ya no tardará. La hora de la prueba atrás quedará. En Jesucristo fue el secreto de la esposa que muy pronto con su amado emprende el viaje. Ella fue probada en todo, pero nunca rechazó sufrir con Cristo por la herencia. Dejaremos este mundo en tinieblas. El instante de partida se aproxima más y más. Toda la naturaleza lo declara. Y también la apostasía lo confirma. Linaje divino, victoria en la cruz.
adquirido potestad del cielo. Son los atributos del Rey que vendrá.